Está con nosotros para hablar de otro tema, en realidad el general del Ejército en retiro, Roberto Quiabra, que fue el jefe de operaciones en el CENEPA. Y cuando se cumplen ya 25 años. 25 años, Nicolás, cuando éramos chicos. Sí. Estuvimos por allá, fíjate Qué cómo barbaridad. pasaba el tiempo. Yo quisiera, Roberto, antes de hablar de esto del CENEPA, que me digas tu juicio sobre esto que hemos escuchado. No solo el caso de Soledad, he escuchado las historias de estas tres familias, ¿no? Mira, yo te lo resumo en una sola palabra. Desigualdad, discriminación. Y nosotros tenemos que aspirar a vivir en una sociedad decente y justa. Decente, donde los ciudadanos no sean agredidos por sus instituciones. Y justas, donde todos tengan igualdad de condiciones para tener igualdad de oportunidades. Que se cumpla el artículo 1 de la Constitución. El Estado y la sociedad tienen la obligación de defender la vida y respetar la dignidad de las personas. Las entrevistas que tú has hecho, todas afectan a la dignidad de las personas. Personas que tienen que recurrir ¿qué? A los medios de comunicación y vemos nosotros la gran cantidad de casos. ¿Y cuál es el común? La gente más sencilla. Entonces nos llenamos la boca de muchas cosas y lo que nos está fallando en el Perú es el capital humano. Este es el trato que le damos a la gente diaria. Por eso que en otros países hay los estallidos sociales. Porque se dan cuenta de que ya el abuso de poder, la indiferencia, la humillación a nuestra gente, ¿no? Tiene un límite, ¿no? Tiene un límite. La pregunta es decir, ¿hasta dónde va a llegar nuestra capacidad de tolerancia, ¿no es cierto? De que todo esté de cabeza, porque eso es o sea, somos un país que debería estar orgulloso de sus índices de crecimiento, porque esos índices de crecimiento macroeconómicos se manifiestan en el bienestar para la gente. No te sirve de nada. Pero si tienes tremendos índices y tienes carreteras que son una porquería, la policía que no tiene los recursos ni la capacidad de hacer lo que tiene que hacer, el sistema de salud se cae a pedazos, literalmente, porque eso es lo que está pasando con los hospitales. La educación pública se vino abajo con las infraestructuras de los colegios que no dan más. Es decir, ¿cómo es posible moverse en la ciudad de Lima de un lado a otro para una persona humilde? Es un maltrato. Las tres tareas básicas de un Estado: salud, educación y seguridad. No, ahora, hablamos esto, y yo recuerdo mucho cuando nos encontramos en el CENEPA, yo fui a hacer un reportaje allá, y yo me preguntaba, porque el reportaje termina con la imagen de estos chicos, héroes, sin botas, ¿no? Que se metían ahí sabiendo que había minas antipersonas, que podían salir de ahí muertos o sin una pierna, y que igual entraban a combatir, a defender las fronteras de un país. Y yo me preguntaba, ¿de un país a cambio de qué? ¿Qué es lo que el país le da a estos chicos? Me preguntaba yo, ¿no? en el CENEPA. Yo te agrego la indiferencia, la ingratitud. Para estos hijos del pueblo, los soldados del servicio militar obligatorio de esa época, los soldados de voluntarios hoy, son los hijos del pueblo, a quienes todavía no hemos aprendido a valorar. La sociedad le tiene una enorme deuda de gratitud a todos, a ellos que lograron que se cierre la frontera, esos 78 kilómetros de frontera según el protocolo de Río de Janeiro, y a los que hoy los tienes presentes en todas las emergencias. Claro, cada vez que pasa, ahora el argumento es que entre las Fuerzas Armadas, entre el Ejército a enfrentar a la seguridad. Recién te acuerdas, soldado del Perú, sálvame. Claro, para la reconstrucción, los militares, hasta para recoger la basura, el otro día que hubo la crisis esta. Pero ahorita nomás este problema que ha habido con la cisterna de gas, ¿quién está reconstruyendo las casas? El Ejército. O sea, lo usas para todo. ¿Quién está al frente de eso? El ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque es la única organización que está estructurada para reaccionar rápido. ¿Y cuál es la base? Nuestros jóvenes, los hijos del pueblo. Porque ¿quiénes son los que hacen servicio militar obligatorio? Aquellos que le damos la oportunidad que no le puede dar su familia de no tener recursos económicos. Hoy en día tienen ellos la oportunidad de este programa de los jóvenes de ser capacitados en un oficio. Todos salen después de sus 2 años a ganarse la vida por su fuerza. Ahora, digamos, es bueno regresar a lo del CENEPA porque mostró muchas cosas, ¿no? Había un tremendo servicio de inteligencia que estaba dedicado a espiar a todo el mundo, menos a los que debía espiar, ¿no es cierto? Le chuponeaban el teléfono a todo el mundo y no se dieron cuenta que ya los ecuatorianos habían cruzado la frontera, que estaban planeando hacía años una operación que pretendía llegar hasta Chiclayo y nosotros no nos enteramos. Mira, ¿no?
desde el año 81, cuando ellos en una operación Exitosa. relámpago fueron sacados del Comaina, ellos han reconocido que se prepararon durante 14 años. Escogieron el sector, en esta parte no demarcada. El CENEPA, que tú conoces, difícil acceso para nosotros, a diferencia de ellos. Y nosotros estábamos del 83 en toda la zona de emergencia combatiendo a 2 organizaciones subversivas. Y fuimos allá. ¿Y cuál fue la gran ventaja de nosotros? 3 cosas. La experiencia de combate. El tener soldados de experiencia de selva cuando llegaron los del Guayaga. Y después la valoración que tenían ellos de las tropas nuestras. Ellos tenían todas las ventajas. Y tuvieron una actitud defensiva, pero ¿qué haces tú con una actitud defensiva? ¿Qué cosa ganas? Tiempo nomás. Cambia espacio por tiempo. Hicieron una opción ofensiva y ¿sabes qué? Hay una gran diferencia. Ellos celebran el 26 de enero. Nosotros vamos a celebrar mañana, 22 de febrero. Ellos celebran el 26 de enero y ¿sabes qué celebran? El ataque traicionero a la patrulla Rubel que dio inicio al conflicto. ¡Celebran! Esa es su gran victoria. ¿Y cuál es su otra gran victoria? Yo he escuchado y he leído a los hoy generales, antes tenientes y capitanes. ¿Sabe de qué se sienten satisfechos? De haber cumplido su misión, de haber sembrado minas antipersonas para impedir el avance de la patrulla nuestra. Nosotros no, pues. Nosotros mañana, celebramos el último conflicto militar, el último enfrentamiento del Maizal, donde en una hora, como ellos reconocen, le ocasionamos 14 muertos y 20 heridos. Nosotros celebramos la victoria. Y cuando se habla del triángulo, del kilómetro cuadrado, ese kilómetro cuadrado es el Maizal. Y no es un símbolo de resistencia, sino el símbolo de su derrota. Ahí están sus caídos. Si nosotros vemos cómo han celebrado los ecuatorianos su 25 años, no necesitamos nosotros decir cuál fue el resultado militar. Lo que a mí me resultó increíble, yo me acuerdo cuando se detuvo al comando este ecuatoriano que parecía... Chalá. ¿no? Chalá, que ¿no? era un moreno enorme. Voleibolista, por si acaso era voleibolista. Con un uniforme de una calidad, un arma, una cosa... El tipo estaba preparado, o sea, desde el punto de vista tecnológico, digamos, y tú veías al frente a nuestros soldados que tenían una diferencia, pues venían de combatir el terrorismo y sabían cómo es esta vaina y los hacían correr a esto, ¿no? Mira, nosotros no valoramos, y yo siempre lo he dicho, para mí los mejores soldados del Perú, y por no decir el mundo, son los de San Martín y Huánuco, con gran capacidad de orientación, resistentes a la fatiga, sabían qué comer y no comer, y hay algo que lo distingue y no lo valoramos, no le tienen miedo a la muerte. Y cuando esos soldados son conducidos por tenientes y capitanes que venían con experiencia también de combate, el éxito lo tienes ahí. Lo que pasa es que en nuestro país han pasado 25 años y este hecho histórico militar, el más importante porque cerró un siglo de conflictos con Ecuador, no se conoce ni se valora por los peruanos. No está en el sistema educativo. El sistema educativo, ¿qué cosa contienen los libros sin verificar su contenido? ¿Qué saben los profesores y qué le enseñan de historia a nuestros niños? 25 años. Eso se llama también discriminación, indiferencia. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿cómo formamos a nuestros niños nuestra historia con un hecho tan importante? Porque a diferencia del 81, nosotros teníamos una capacidad militar superior a Ecuador y Chile juntos. ¿Y por qué no se cerró el problema? Se solucionó el incidente y no el problema. Faltó la decisión política de convocar a los garantes y exigirle a Ecuador que cerrara los 78 kilómetros. ¿Qué quería Ecuador? Ecuador quería tener acceso soberano al Marañón Amazonas. ¿Lo logró? Claro. ¿Lo logró? ¿Qué logró Ecuador? Entonces, preguntémonos nosotros, todos los soldados ecuatorianos, a los cuales respetamos, que creían que estaban defendiendo parte de su territorio, ahora que han cerrado la frontera por las partes altas de la cordillera, como debió ser según el protocolo, ¿qué cosas estarán diciendo? Nos engañaron. Los dirigentes políticos y militares por años nos engañaron con un mito amazónico que nunca era verdad. Entonces, esa es la realidad, esa es la historia. La verdad de la historia está en los hechos y nosotros decimos que se acredita más con lo mismo que dice el Comando Militar Ecuatoriano. Yo no necesito tener mis argumentos. Ahora, tú eres testigo presencial. Nosotros ahí no se inventaba nadie. Te voy a contar una historia que ayer yo he tenido 2 conferencias importantes. Anteayer en la escuela militar con los cadetes de los 3 institutos que no habían nacido en el año 95. Y ayer con los de la escuela de guerra de los 3 institutos. Y hay algo que no nos hemos olvidado. El general Ariel, que fue un general brasilero, un viejo que fue a visitar Coangos y después PB1,
Cuando regresa y le hacen una entrevista, dice: el soldado peruano es uno de los mejores soldados del mundo. Los ecuatorianos dijeron que lo saquen porque estaba en complicidad con... Es que tú ves la diferencia. Tú te vas al lado ecuatoriano bien vestido, como tú dices, con su casco, con su fusil nuevo, y los nuestros con sus botas y su pantalón corto, su chaleco sin mangas y un fusil que era un palo de escoba. Era un fusil de esos antiguos, porque no teníamos el equipamiento. Ya habíamos utilizado el equipamiento de frente externo en 20 tantos años de la guerra contra la subversión. Ese es un valor que no sabemos nosotros reconocer. No, pero además, o sea, yo quiero insistir en esto, ¿no? O sea, lo que nos probaron esos chicos en ese momento, o sea, el afecto por su país. Por su, el país además que los trata mal, o sea, pero que no pierden la esperanza de que las cosas sean diferentes. Y esos chicos, ¿qué cosas quieren? Chamba, educación, una vida mejor para todos. Te voy a decir ¿no? el maltrato. Después de 20 años, en el Congreso anterior, el saliente de este gobierno, les da un reconocimiento de 3 sueldos mínimos vitales. Y estos ministros de Economía, no voy a decir más arriba, pero de repente no sabe, les congelan. O sea, imagínate tú que después de 20 años le dan el reconocimiento y todos esos licenciados que de Amazonas, San Martín, Huánuco, Lima, tienen que venir a buscar a sus tenientes y capitanes de esa época, que ahora serán oficiales en actividad de retiro, a que le firme un documento para que acrediten que han estado en el PB1. Vienen acá a la puerta de la radio con la foto así, que nos tomamos. Lucas, yo estaba ahí, no me quieren reconocer. Y van y me buscan a mí, me dicen: ¿cómo hago? Imagínate, y le congelas. ¿Ese es el trato que le damos a estos chicos? Entonces tú lo dices: fenómeno del niño costero, recoja la basura, construye, ahí que sí salgan venga. ahora. Tú sabes, 90% quieren que salgan ahora a la seguridad ciudadana. ¿Y cómo los tratamos ahí? Entonces cuando uno dice: ¿qué? ¿Serán de Marte? ¿Vendrán? No, son nuestros hijos. Son estos chicos que tienen ese valor que no sabemos reconocer. Yo digo que la sociedad le tiene una enorme deuda de gratitud por todo lo que han hecho y siguen haciendo. Están poniéndole... Estaba echado sobre la munición y me había enterado. Ahora, tú eres encontré una ruma, me eché a dormir porque estaba hecho leña y resulta que era el depósito de municiones. Está durmiendo encima. Tú fuiste en un helicóptero que de Ciro Alegría al PB1 45 minutos. Y ellos en 3 minutos ponían una patrulla. Y el mariscal tiempo, que a veces entraba un helicóptero, a veces ninguno. O sea, había que priorizar qué cosa quieres: refuerzos, alimentos, munición. ¿Sabes qué? Una experiencia que yo todavía felizmente ayer me sentí viejo. Ayer me sentí viejo cuando le digo a los cadetes, ustedes no habían nacido. Mira, yo creo que hay que recordar lo que pasó ahí, el heroísmo de los chicos, pero esos chicos tuvieron algo que fue un ejemplo extraordinario de tu parte, Roberto, porque yo lo vi con mis propios ojos. No era el general que desde San Borja o desde Chorrillos decía: hagan esto, sino era el general que se estaba fajando ahí en el frente de batalla y poniendo el pellejo como cualquier soldado. Nosotros decíamos: con estos soldados nos vamos a la guerra, porque ¿sabes qué? Yo no estaría acá conversando contigo ni completo si no fuera por ellos. Muchas gracias. Mañana se cumplen 25 años. El Ministerio de Defensa y el Comandante General del Ejército me han dado la oportunidad de que sea yo el que dé el discurso en la ceremonia central. Qué bueno. Creo que ahí vamos a decir las cosas como se habla acá. Hablemos claro. Hablemos claro, estoy seguro de eso.